Efesios 5, verso 1 al 17. Sean pues imitadores de Dios, como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y aquí terminamos el texto. Padre, permítenos venir hoy ante tu palabra. Permítenos, Señor, ser expuestos a ella, Señor, que nuestros corazones sean animados, Señor, que nuestros corazones sean confrontados, Señor, que nuestros corazones sean exhortados, Señor. Padre, que tu verdad sea sembrada y arraigada en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Padre, para que no seamos engañados con la vanidad de este mundo, con la vanidad del enemigo, Señor, o la vanidad de nuestra carne. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Utilízame, Señor. Utiliza tu palabra a pesar de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años, cuando mis hijos todavía estaban pequeños, entramos a una juguetería. Y justo cuando entramos y la expectativa de mis niños empezó a agrandarse, yo dije: ¿saben qué? Mejor no, ya vámonos. Uno de ellos, el más pequeño, empezó a llorar. Y yo, al darme cuenta de que mi broma no se había entendido, les dije: no es cierto, es una broma. Este pequeñito contestó: no me gustan las bromas. Y luego preguntó: ¿por qué papá hace bromas? El hijo mayor respondió: papá hace bromas porque Güelo lo enseñó. Bueno, hace poco íbamos en el carro y comiéndonos unos quequitos que nos habían regalado, ¿verdad? Y cuando yo le di la mordida al mío, yo dije: ay, esperaba que estuvieran rellenos, que trajeran cajeta. Y después pasaron algunos segundos y uno de mis hijos, después de darle una mordida, dice: el mío sí viene relleno, ¿verdad? Yo dije: ¿qué? Y dije: era broma, me dijo. No lo hurtaron, lo heredaron, ¿verdad? Y es por eso que muchas veces escuchamos la frase de tal padre, tal hijo, porque muchos hijos toman las características de sus padres. Y aunque también tenemos que reconocer que tristemente muchos niños no tienen padre o tienen padres ausentes o aún abusivos, ¿sí? Todos sabemos
que nuestros padres tienen una influencia en nosotros? Bueno, todo creyente puede llamarle a Dios Padre. Y aquí en este texto, Pablo nos indica que debemos de ser imitadores de nuestro Padre celestial. Lo vemos en este verso 1. Ahora, Pablo ya nos ha dicho acerca del Padre, cómo el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y cómo el Padre también nos da sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él y cómo el Padre es quien nos fortalece con poder de su Espíritu en nuestro hombre interior y cómo el Padre es sobre todos, por todos y en todos. Ahora aquí en esta carta, en este texto, Pablo nos indica, imiten a su Padre, imiten a Dios. Ahora, tenemos que entender que no podemos imitar a Dios en todo, es decir, nosotros no podemos crear al mundo de la nada, no podemos ser omniscientes y conocer todas las cosas, pero sí podemos reflejar algunas formas o maneras de su carácter. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de la manera en que vivimos, porque Él creó en nosotros un nuevo hombre, dice Efesios 4:24, a la semejanza de Dios. Así que hay una pregunta que yo deseo responder en este texto, y la pregunta es, ¿cómo debemos imitar a Dios? Y debemos imitar a Dios en tres, vamos a poner andadas o en tres caminadas. Aquí vemos tres anden, ¿sí? En el texto. Primero se nos dice que andemos en amor. Y luego se nos dice que andemos en luz. Y luego se nos dice que no andemos en necedad, es decir, que andemos en sabiduría. Así que la gran idea que yo te quiero presentar es, Dios te hizo su hijo. Dios te hizo su hija, imítalo a Él. Dios te hizo su hijo, imítalo a Él. Y la manera en que lo imitamos es andando en amor, andando en luz y andando en sabiduría. Y estas son las tres secciones que yo deseo presentarte. Ahora, la primera y la última sección son más cortas que la central, ¿sí? Porque cuando en la central nos extendamos, tú dices, así van a estar la tercera. Y yo te digo, tranquilo, nos vamos a ir a tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Pero la primera manera en que nosotros imitamos a Dios es andando en amor. Y esto lo vemos en el verso 1 y 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. En estos dos versículos vemos el amor del Padre y el amor del Hijo. Y por eso nosotros podemos seguir la instrucción de andar en amor. Ahora, ¿por qué el creyente puede andar en amor? Y definitivamente no es por nuestro amor que hay en nosotros de manera natural. Podemos andar en amor porque hemos recibido un amor. Y hemos recibido el amor del Padre y hemos recibido el amor del Hijo. Pablo ya nos ha indicado cómo hemos recibido el amor del Padre. La manera es en que nos hizo sus hijos. Fíjate bien la identidad que Pablo dice que tenemos. Ustedes son hijos amados. ¿Sí? Y podemos ver cuán amados somos cuando Él nos escoge y cuando Él nos adopta y nos hace parte de su familia. Tu identidad ya no es como hijo rechazado o como un hijo más o como un hijo que ha decepcionado. Nuestra identidad en Cristo, cuando Él nos escoge y nos adopta, es que ahora eres hijo amado. ¿Cómo podemos andar en el amor como el amor del Padre? Pues si el Padre fue misericordioso con nosotros, nosotros podemos andar en este amor siendo misericordiosos.
misericordiosos con los desamparados, misericordiosos practicando la hospitalidad, misericordiosos cuando cuidamos a aquellos que tienen necesidad en nosotros. Y definitivamente nosotros andamos en amor, siendo misericordiosos y perdonándonos unos a otros en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedo yo andar en el amor del Padre? Bueno, cuando tu hermano que está en un proceso de santificación peca contra ti, yo soy misericordioso con él y con ella, perdonándole sus transgresiones. Pero Pablo nos mueve del ser hijos amados por el Padre a caminar en un amor como Cristo caminó en amor. Si queremos entender más el amor del Padre, solo tenemos que ver a quién envió Él a salvarnos. Y lo vemos aquí en el siguiente verso. Anden en amor, así como también Cristo les amó. Mira, dice Pablo, miren el amor de Cristo, miren su amor sacrificial, miren la mayor ofrenda que el universo puede presenciar, su cruz. ¿Cómo es andar en el amor de Dios? ¿Cómo es imitar a Dios? Es amar como Jesús. Esta frase es como trillada entre nosotros, pero si la consideramos realmente, parece sencilla, pero ¿quién la puede cumplir a la perfección? ¿Quién ha amado como Jesús? ¿Quién ha amado hasta la muerte como Jesús? Y los que estamos aquí estamos completamente vivos. Amar al punto del sacrificio total solo es posible por el poder del Espíritu Santo en el creyente. ¿Y qué? Que cuando te das cuenta y el mismo Espíritu Santo trae convicción a tu corazón de que no has amado con Jesús, que cuando el Espíritu Santo te dice, ¿has preferido tu comodidad y no has mostrado amor a tu prójimo? Sigue viendo a la cruz, porque Cristo se amó sacrificialmente por ti, aun cuando Él sabía que nosotros no podríamos amar sacrificialmente como Él. Pero somos llamados a hacer esto. Cuando tu carne desea aferrarse a tu yo te animo a que veas el amor de Cristo en la cruz. Porque al ver el amor de Cristo en la cruz, podrás amar a tu hermano como Él te amó. Podrás perdonar a tu hermano como Jesús te perdonó. Podrás ser generoso con tu hermano como Jesús fue generoso contigo. Podrás ser paciente con tus hermanos y ayudarles como Jesús ha sido paciente y te ha ayudado. Y este amor sacrificial, este sacrificio en la cruz, nos dice el texto que fue un olor grato. Y este olor grato es el Antiguo Testamento diciéndolos que es el Padre aceptando el sacrificio como olor grato. ¿Qué quiere decir que fue olor grato el sacrificio de Cristo? En que ya no hay algo que debas o tengas que agregarle a ese sacrificio. Es decir, si el sacrificio de Cristo ya fue olor grato delante del Padre, no hay algo que tú puedas hacerlo mejor. Y por lo tanto, no creas que puedes agregarle a este sacrificio. Tienes la libertad completa para amar como el Padre nos ama y como Cristo te ama, porque el sacrificio de Cristo por ti ya fue completo y ya fue perfecto. Cuidado cuando queramos agregarle a este sacrificio y a este olor grato. De nuevo, Dios te hizo su hijo. Imítalo a Él. Imítalo a Él viviendo o andando en amor. Pero no solo andamos en amor, también imitamos a Dios andando en luz. Y esta es la segunda sección que vemos aquí. Y de nuevo, esta es la más extensa. Esta la vemos del verso 3 al
14. En esta sección, Pablo utiliza el tema de luz y el tema de oscuridad y los contrasta con las obras de las tinieblas, pero también los contrasta con el fruto de la luz. Vemos aquí cómo Pablo identifica claramente las obras oscuras con inmoralidad, impureza, avaricia, obscenidades, necedades, groserías, idolatrías y desobediencia. Y estas obras son contrastadas con el fruto de luz, que son acciones de gracia, acciones buenas, bondadosas, acciones justas, acciones verdaderas. También es importante, y me encanta encontrar esto en el texto, que en el verso 8 hay un ustedes antes, pero ustedes ahora de los creyentes. Y eso es algo que Pablo ha hecho constantemente en Efesios, antes y luego ahora. Y es interesante porque es como que alguien podría decir, Pablo, ya no me digas cómo era antes. Pero Pablo le recuerda una vez, ustedes antes, y ustedes antes, y ustedes ahora. ¿Por qué? Porque eso nos hace recordar las buenas noticias de salvación. Eso nos hace recordar que éramos antes y nos hace recordar qué es lo que Jesús hizo para saber qué es lo que somos ahora. Y ese es un constante que nosotros vamos a hacerlo y que debemos hacerlo en nuestras interacciones con nuestros hermanos. ¿Sí? Y Pablo les dice que antes ellos eran tinieblas. Ojo, no que estaban en tinieblas, aunque Colosenses dice que antes estábamos en tinieblas, pero este texto dice, no, ustedes no solo estaban en tinieblas, ustedes eran tinieblas. Tal vez un elogio en este 31 de octubre para algunos, ¿verdad? Sí, yo soy tinieblas. Pero esta es una realidad oscura de lo que éramos antes sin Cristo. Antes ustedes eran tinieblas, esa era su identidad anterior, antes de que fueran rescatados, eran tinieblas, pero esa identidad, por la gracia de Dios, ha sido transformada al contraste opuesto. Ahora, no solo están en luz, sino que ahora son luz. Y como ahora son luz, la instrucción y esta segunda sección es imitamos a Dios andando en luz, porque somos hijos de luz. Es coherente que si nuestra identidad es ser hijos de luz, vivamos en luz. ¿Cómo anda el creyente como hijo de luz? Y lo quiero responder de tres maneras. La primera manera en cómo el creyente anda como hijo de luz es que exalta a Dios y no a los ídolos. Pablo enlista una serie de frutos del pecado, los cuales crecen de un corazón que es idólatra. Estos frutos del pecado crecen de un corazón que ha reemplazado a Dios con otras cosas. Estos pecados son frutos de no creer que Dios es Dios. Y estos pecados son frutos de creer que hay otras cosas mejores que Dios. Por eso Pablo a estos frutos de pecado los identifica como idolatría. Estos son pecados que Pablo indica que ni siquiera deben mencionarse entre ustedes los creyentes. Es decir, que no debe haber como este morbo de ir detrás de ellos y dice, no deben ni de mencionarse. Porque no son apropiados para los hijos amados de Dios. Y de hecho vemos una triada de pecados o de fruto de pecados que se repite dos veces, en el verso 3 y en el verso 5. Inmoralidad, impureza y avaricia. Y luego vemos otros pecados que están ligados a las malas palabras o las palabras corrompidas o palabras podridas, que son las obscenidades, las necedades y groserías. Veamos la primer triada, la cual
debemos observar que eran manifestaciones de pecados de ese tiempo, pero ojo, siguen siendo manifestaciones de pecado el día de hoy. Y la primera manifestación de ese pecado es inmoralidad. La palabra usada aquí para inmoralidad es pornei, la cual cubre una multitud de pecados sexuales. Y hermanos, la Biblia identifica los pecados sexuales claramente. No hay manera de sacarle la vuelta a estas rebeliones en contra del diseño de Dios. Y entre ellos están el homosexualismo, la fornicación, el adulterio. Pero no solo estos frutos externos, sino también pecados internos de pensamientos y deseos incorrectos. A esto se refiere la palabra inmoralidad. Y tenemos que reconocer que Dios diseñó la sexualidad para que fuera ejercida. Es un regalo de Dios, pero para que fuera ejercida solo dentro del pacto matrimonial. Esta inmoralidad, estos frutos de pecado, se da cuando los seres creados, nosotros, dejamos de creer que las instrucciones que Dios nos da para ejercer nuestra sexualidad no son buenas. Y decimos, no, yo creo que es mejor ejercer este regalo fuera del pacto matrimonial. Este pecado se da cuando dejas de creer que solo en Dios tienes la satisfacción completa. Y entonces cambiamos lo creado por Dios y lo hacemos Dios. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando habla inmoralidad. Ahora, la iglesia debe ser un lugar donde aquellos que han caído en estos pecados, cuando se arrepienten, son restaurados. A veces consideramos que estos pecados son más escandalosos y sin embargo Dios concede el arrepentimiento a todo aquel que viene delante de Él en arrepentimiento y fe. Dios concede el perdón. Cuando hay un arrepentimiento que reconoce que hay pecado, reconoce que debe haber un cambio y reconoce que necesita experimentar la gracia de Cristo abrazando su verdad. Que podamos ser una iglesia, ¿sí?, que recibe y restaura a todos aquellos que se arrepienten de estos pecados de inmoralidad. Pablo continúa y habla de impureza y esta palabra se refiere a todo lo que está cochino, ¿sí? Y Pablo aquí habla de toda impureza. Y esto quiere decir que el creyente, el Hijo de Dios amado, que es luz, la rechaza porque busca la santidad constantemente. Ahora, ¿por qué un creyente, por qué un redimido, por qué un discípulo buscaría la impureza? Porque ha creído una mentira. Ha creído que la impureza le puede dar un mayor estatus, una mejor posición, que la impureza le puede dar una comodidad o una satisfacción. Y yo solo te quiero decir, no caigas en esa trampa. No seas engañado con la impureza de este mundo. De hecho, este mundo a lo más cochino cada vez va diciendo, ni está tan cochino. No caigas en la trampa y no busques confiar en las cosas impuras en vez de confiar en Dios. Pablo continúa y termina con esta triada y habla de la avaricia. Pero bueno, como aquí no hay ese pecado, voy a pasar al que sigue. Bueno, no, ¿verdad? Vivimos en una sociedad avara. Y tenemos que reconocer que estamos contaminados con la avaricia de este mundo, que es la avaricia una falta de contentamiento, ese deseo insaciable por más. De hecho, es un pecado o un fruto del pecado identificado en el 10º mandamiento, Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo.
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Porque está mandamiento aquí, porque Dios conoce nuestros corazones y nuestra tendencia avara, que se compara y que siempre está viendo lo de su prójimo en vez de tener acción de gracias y contentamiento. De hecho, yo quiero que veas que la avaricia es un pecado astuto. Jesús mismo nos advirtió de ella. Lucas 12:15, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Por supuesto, muchos tenemos convicción de pecado cuando éste se manifiesta en impureza o inmoralidad, pero ¿cuántos confesamos nuestro pecado de avaricia? ¿Recuerdan al joven rico que se acerca a Jesús ahí en Mateo 12 y dice que no siguió a Jesús, se fue triste porque tenía mucho? ¿Ves la incongruencia de la avaricia? Tenía mucho y aún así se fue triste porque quería más. No caigas en la trampa de la avaricia, porque al final de cuentas el Dios del dinero nunca te dará satisfacción plena, siempre te dejará vacío. El llamado a los creyentes, el llamado a los hijos amados es encontrar nuestra satisfacción plena en Cristo. Pablo continúa y habla de palabras malas y dice que estas palabras deben ser evitadas por los hijos de luz. Palabras corrompidas o corruptas como obscenidades, necedades y groserías. Hermanos, los que caminamos en luz no utilizamos este lenguaje que denigra. No utilizamos este lenguaje que destruye. Ojo, y no solo lo evitamos mientras vamos manejando en el tráfico de la ciudad. Al cabo aquí nadie me oye, ¿verdad? Sino todo el tiempo. Pero recordemos que estas palabras, obscenidades, necedades y groserías, el pecado no es cuando salen de la boca, sino el pecado es cuando brotan de nuestro corazón. Se los dice a alguien que era muy bueno para no decirlas, pero era buenísimo para pensarlas. Pero los hijos de luz entienden que cuando el corazón se quiere rebelar y denigrar al prójimo con estas groserías, con estas malas palabras, con estas obscenidades, entonces el corazón y la convicción del Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. Y no es, ojo, no es que le dijiste fatuo o tonto a tu hermano. No se trata de eso. Se trata de que tu corazón, dice Jesús, deseaba como matarlo, denigrarlo, destruirlo. Pero los hijos de luz no andan en tinieblas. En lugar de estar buscando deshonrar al prójimo, Pablo les instruye y nos instruye que haya acciones de gracias. ¿Por qué? Porque el agradecimiento debe ser a la generosidad infinita del Padre que nos ha rescatado de andar buscando otros dioses, de andar buscando identidad en que somos mejores que los demás, porque eso es lo que hace las groserías y las obscenidades. Es como, yo soy mejor que tú. Pero cuando nosotros somos agradecidos, nosotros reconocemos que hemos recibido toda la gracia de Dios. Gracias, Padre, porque tu generosidad me ha sido dada y tengo todo lo que necesito para vivir para tu gloria. Esa es la instrucción
de los hijos de luz. Ahora, aquí vemos una advertencia, y una advertencia fuerte, una advertencia que tal vez este mundo dice, no me gusta, ¿verdad? Porque Pablo dice que los que persisten en este estilo de vida no heredarán el reino de Dios. Pero ojo, ¿pueden los cristianos caer en este tipo de frutos de pecado? Lamentablemente sí, pero los verdaderos cristianos no persistirán en estos frutos de pecado. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es que se manifieste en nuestro corazón caído, que está en proceso de santificación, y otra cosa es que mi corazón no haya sido redimido y yo siga gozándome y delentándome en este tipo de prácticas. Porque cuando brota, el Espíritu Santo me lleva a una convicción y a un arrepentimiento, pero cuando no hay eso y hay una práctica, significa que no ha sido transformado y que mi identidad no es como hijos de luz. Y por eso a los que son hijos de tinieblas, hay esta advertencia. La advertencia nos indica que el que practica y el que persiste en este pecado no heredará el reino de Dios. Y esta advertencia indica lo necio que son estos deseos del mundo desde la perspectiva eterna de Dios. Y por eso la advertencia dice, fíjense lo que va a suceder con aquellos que deciden rechazar la gracia, por aquellos que deciden pensar que ellos son mejores que Dios. Y les dice, y que nadie los engañe. De nuevo, vemos un choque entre la verdad y el engaño. Entre lo que es bueno y justo y recto y lo que es torcido y está en tinieblas. El diablo y el mundo son engañadores muy astutos y Pablo les indica a la iglesia de Éfeso y a nosotros que debemos estar alertas. Y de hecho, continúa y dice que Dios juzgará toda rebeldía y toda falta de confianza en Él con su ira. Y si esto te ofende, pues esto es una verdad de Dios. Y de hecho, porque Dios juzgará todos pecados, nosotros podemos tener la confianza en que Él es Dios y Él es justo. Y porque Dios virtió su ira sobre su Hijo, ya no la vertirá sobre aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Caminen a Dios, caminen en luz, exaltando a Dios y no a los ídolos. Pero la segunda manera de caminar en luz es mostrar el fruto de la luz. Lo contrario a mostrar el fruto de la luz y no ser partícipes de ellos con las tinieblas, porque es incongruente que los hijos de Dios participen en el pecado de los no creyentes. Lo vemos en el verso 8, mostramos el fruto de luz al vivir en nuestra identidad. Y fíjense bien, este verso no puede ser más claro. Verso 8, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Los que se han convertido al Señor antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Y ojo, los cristianos no somos luz en nosotros mismos, somos luz en el Señor. Él es la luz y porque estamos en Él, nosotros somos luz. ¿Y cómo demostramos que estamos en luz? Dice aquí el apóstol Pablo, haciendo lo que es bueno, lo que es justo y lo que es verdadero. Estas tres virtudes engloban la manera en que los cristianos debemos vivir. Haciendo lo que es bueno, haciendo lo que es justo y haciendo lo que es verdadero. Y la razón por la que nuestras acciones son buenas, justas y verdaderas es por la identidad que Dios nos ha dado. Porque estamos en el Señor y somos luz. Pablo continúa y dice, y la manera en que desplegamos esta luz es haciendo lo que agrada al Señor. Cuando tú y yo hacemos lo que es bueno, lo que es justo y lo que es verdadero, estamos haciendo lo que agrada al Señor.
Pero ojo, nuestra motivación es agradarle a Él por lo que Él nos ha hecho. Pero cuando nosotros hacemos lo que le agrada a Él, tarde o temprano, no le vas a agradar a alguien más. ¿Se entiende esto? Por agradar al Señor, vas a desagradar a alguien más. Pero porque somos hijos de luz y porque estamos en luz, nosotros buscamos primero agradar a Dios. Cuidado con el ídolo de la aceptación, del cual quieres agradar a todos. Porque cuando quieres agradar a todos, probablemente lo que terminarás haciendo es desagradando al Señor. Pero tu corazón debe ser primero agradar a Dios sobre todas las cosas. Así que andamos en luz mostrando el fruto, pero también la última manera en que nosotros andamos en luz es exponiendo o desenmascarando a las tinieblas. Pablo nos dice, no solo deben de evitar las tinieblas, también activamente deben de exponerlas. Es como tener esta linterna, ¿verdad? Que no solo no ando en tinieblas, sino que también la misma luz que hay en nosotros expone las tinieblas que hay alrededor de nosotros. Porque cuando la luz brilla, hace que todas las cosas sean visibles. ¿Cuáles cosas deben de ser visibles? Pablo, ¿qué dice? Aquellas que se hacen en secreto. Y me encanta, ¿verdad? Porque las tinieblas creen que todas sus acciones son en secretos, pero Hebreos dice que Él pondrá y descubrirá todos los secretos de los hombres. Pero muchas veces nuestras acciones justas desenmascararán las tinieblas que hay alrededor de nosotros. Por eso muchas veces cuando llegas a un trabajo y empiezas a hacer las cosas como deben de ser, empiezas a incomodar a los que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo cosas injustas. Y entonces se empiezan a manifestar. Se empieza a manifestar el que robaba, o se empieza a manifestar el que no estaba siendo productivo. Se empiezan a manifestar los que hacían las cosas chuecas. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo luz alrededor, desenmascaras las obras de las tinieblas. Pero no solo la luz desenmascara, también la luz transforma. Mira lo que dice el verso 14. Y el verso 14 está haciendo referencia a posiblemente a un himno que se cantaba en aquellos tiempos. Por eso Pablo dice, por esta razón dice, ¿dónde dice, verdad? Y esta no es una referencia de un texto bíblico, sino es una referencia a este posible canto congregacional de la iglesia. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es decir, esta luz de la iglesia, del creyente, ¿sí? Hace que el prójimo que no ha encontrado la luz vea el evangelio. Esta luz hace que aquel que es tinieblas despierte porque está dormido o está muerto. Esta luz hace que aquel que está muerto se levante y sea alumbrado por Cristo. Así que andar en luz no solo es desenmascarar las tinieblas, sino que andar en luz hará que los que estén a nuestro alrededor puedan conocer a Cristo. Dios te hizo su hijo, imítalo a Él. La tercera y última sección nos indica, no que ya nos ha indicado que debimos vivir en amor, ya nos ha indicado que debimos vivir en luz y ahora nos indica que debemos imitar a Dios andando en sabiduría. Verso 15, 16 y 17. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. Otra vez la palabra andan aquí es la que nos ha indicado cuáles son las diferentes secciones. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios,
sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Una vez que el creyente ha despertado a la vida en Cristo, se espera que ande en sabiduría o que viva sabiamente. Pablo aquí les pide que vivan con cuidado, haciendo buen uso del tiempo, entendiendo la voluntad de Dios. ¿Cómo se puede ver al creyente andar en sabiduría? Bueno, andar en sabiduría es no andar como el necio o el insensato. De hecho, si tú quieres saber cuál es la diferencia entre el sabio y el necio, solo tenemos que ir al libro de los Proverbios. Nos dice que el necio, de hecho, desprecia la sabiduría, pero el sabio la busca. Ahora, hermanos, la suma de la sabiduría de Dios está en Cristo. Y de hecho, Colosenses 2:3 nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Si tú quieres andar en sabiduría, ve a Cristo. En Él está toda la sabiduría. De hecho, Él dice, ¿verdad?, que Él es la sabiduría. Cuando tú vas a Proverbios, la sabiduría parece que es un personaje. Y de hecho, ese personaje en Proverbios, que es la sabiduría, apunta a Cristo. Anda en sabiduría. No seas necio. Esta es una manera de imitar a Dios. Y la segunda manera de andar en sabiduría es entendiendo su voluntad. Una persona que camina en sabiduría entiende la voluntad del Señor. Y ojo, para entender la voluntad de Dios, no es necesaria una experiencia sobrenatural. No es necesaria una experiencia mística, ¿verdad? Para entender la voluntad de Dios hay que ir a su palabra y seguir lo que la palabra indica que el creyente debe de hacer y lo que el creyente debe de evitar. Porque a veces nos podemos perder en ¿cuál es tu voluntad, Señor? Y casi queremos que Dios nos escoja el outfit de ese día, ¿verdad? Pero Dios dice cómo debemos de vestirnos. Debemos de vestirnos con modestia. Y entonces dentro de modestia puedes escoger el outfit que tú quieras. Y recuerdo a aquellos que venían, es que no sé qué quiere Dios que yo estudie, ¿verdad? Y entonces yo les decía, bueno, ¿para qué eres bueno? ¿Qué te gusta? Y pues me gusta, y me empezaron a decir, pues estudia eso y glorifica a Dios con eso y gloria a Dios. Porque cuando empezamos a buscar estas experiencias donde queremos que Dios nos dé la receta exacta del día, entonces pues eso nos inmoviliza. ¿Cómo andamos en sabiduría? Conociendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Viniendo a su palabra. Y lo que su palabra nos indica que podemos hacer, hazlo con toda convicción de fe. Y lo que su palabra dice que no debes de hacer, pues no la hagas glorificando a Dios. No es tan difícil como se escucha. Obedece a Dios por lo que Él ha dicho en su palabra, y eso es andar en sabiduría. Sería necio ir en contra de su palabra. Para aquel que no ha puesto su confianza en Cristo, yo espero que este texto venga a alumbrar tu corazón. Porque la luz de Dios va a ser aceptada por sus hijos, porque Él nos ha transformado. Pero si tú no has puesto tu confianza en Cristo, puede que estés rechazando su luz. Mi pregunta para ti sería, ¿te encuentras aferrado a tu pecado, a tu inmoralidad, a tu avaricia, a tu necedad? ¿Estás buscando la satisfacción fuera de tu Creador, de Dios? Tú puedes decir, ¿y cómo sé si es esto? Bueno, generalmente si tú estás haciendo cosas en secreto que no estás listo para que la luz resplandezca.
¿Valoras o deseas las cosas en vez de al Creador? No solo dices palabras obscenas, necias y groserías, sino que te deleitas en ellas. La evidencia, si tú estás caminando en este tipo de vida que el apóstol Pablo está describiendo aquí, la evidencia es que tú todavía eres tinieblas. Y lo único que puedes hacer y lo único que te puedo recomendar ahora no es que enmascares tu pecado. ¿Sí? No es que cambies la fachada de tu ser, no es solamente que tapes tu boca y dejes de decir groserías o que escondas mejor tus inmoralidades o tu avaricia. No, lo que puedes hacer hoy es reconciliarte con Dios al arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en su sacrificio completo y pleno, en la cruz de Cristo. Reconocer que tu pecado es una rebelión en contra de Dios, pero que Cristo en la cruz recibe la ira, el castigo de esos pecados. Pon tu confianza en Cristo. Pon tu confianza en Cristo antes de que sea muy tarde y pierdas el acceso a su reino y experimentes su ira eterna, la cual nos dice el texto. De nuevo, reconcíliate con Dios a través del arrepentimiento y la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque al arrepentirte y creer en Jesús, experimentarás su amor y serás convertido de tinieblas a luz. Te convertirás en un hijo amado y podrás decir junto con todos los que creemos en Cristo, antes era tinieblas y ahora soy luz. Yo te animo a que lo hagas. Hermanos, es congruente que los hijos de un padre se comporten como el padre. Así también se espera que nuestras vidas sean congruentes con la vida de Él que es nuestro Padre. Si Dios es amor, se espera que sus hijos andemos en amor. Y si Dios es luz, se espera que sus hijos andemos en luz. Y si Dios es sabio, se espera que sus hijos caminemos en sabiduría. Dios te hizo su hijo. Imítalo a Él, andando en amor, andando en luz y andando en sabiduría. Oremos. Padre, yo te pido que el poder de tu Espíritu Santo que more en nosotros traiga ánimo, Señor, a caminar como tus hijos amados. Te pido que podamos levantar nuestros rostros al sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor, y en amor vivamos en luz, abrazando tu sabiduría. Permítenos, Señor. Permítenos seguir caminando en santidad por lo que tú has hecho en nosotros y por la identidad que tú nos has dado. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.